a todos, nosotros somos la Mesa 1 y les damos la más cálida bienvenida a este video, donde les hablaremos acerca del sistema endocrino. Nuestra mesa está integrada por Benítez Venegas Dana Paulina, Aro Hernández Jaime Emilio, Herrera Alvarado Quetzali, Legorreta Valdivia Rocío Leticia, León Salmerón Litsi Michel, Medina Hernández Juan Carlos, Mora López Gamaliel y Narváez Flores Emily Valeria. Espero que lo disfruten. Anatomía del sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Es el conjunto de órganos denominados glándulas que se encargan de la producción de sustancias que son liberadas directamente al torrente sanguíneo, denominadas hormonas. Las hormonas son las sustancias químicas producidas por una célula endocrina que actúa sobre una célula diana, produciendo un efecto biológico. Las glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la pineal. Además, hay varios órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas, pero que contienen células que secretan hormonas. Estos incluyen el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. En conjunto, todas las glándulas endocrinas y las células secretoras de hormonas van a constituir al sistema endocrino. Hipotálamo y glándula hipófisis. Durante mucho tiempo se consideró a la hipófisis o glándula pituitaria como la glándula endocrina maestra, porque secreta varias hormonas que controlan otras glándulas endocrinas. Hoy sabemos que la hipófisis tiene a su vez un maestro, que es el hipotálamo. La glándula hipófisis es una estructura con forma de guisante que mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro y descansa en la fosa hipofisiaria de la silla turca del hueso esfenoides. Está unida al hipotálamo mediante un tallo, el infundíbulo, y tiene dos lóbulos separados, un lóbulo anterior, que también es llamado adenohipófisis, y un lóbulo posterior, que también es llamado neurohipófisis. En la adenohipófisis encontramos 5 tipos de células, las cuales son somatotropas. Estas van a secretar la hormona del crecimiento humano. Las tirotropas, que estas van a secretar la hormona tiroestimulante. Las gonadotropas, estas van a secretar dos hormonas, la hormona fólico-estimulante y la hormona luteinizante. Las lactotropas, estas van a secretar prolactina, y las corticotropas. Estas van a secretar adrenocorticotropa y pues algunas de estas secretan melanocito estimulante. La neurohipófisis no va a sintetizar hormonas, sino las va a almacenar y liberar dos hormonas, las cuales son la oxitocina y la hormona antidiurética. Glándula tiroides. Esta va a tener una forma de mariposa y se va a encontrar localizada justo debajo de la laringe. Va a estar compuesta por los lóbulos laterales, derecho e izquierdo, uno a cada lado de la tráquea. Va a tener un color rojo-marrón. Se va a extender desde la quinta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica y va a pesar de 15 a 25 gramos. Los folículos tiroideos forman la mayor parte de la glándula tiroidea. La pared de cada folículo consiste principalmente en células llamadas células foliculares, las cuales van a producir dos hormonas, la tiroxina, que también se llama tetrayodotironina o T4, y la triyodotironina o T3. Unas pocas células llamadas células parafoliculares o células C yacen entre estos folículos y producen a la hormona calcitonina, que va a ayudar a regular la homeostasis del calcio. Glándulas paratiroides. Estas van a tener una forma ovalada
van a ser de color amarillo mostaza y se van a localizar por la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Van a pesar 0.04 gramos y tienen el tamaño de una lenteja. En general, hay una glándula paratiroides superior y una inferior adosadas a cada lóbulo tiroideo lateral para dar un total de 4 glándulas paratiroideas. Y esta va a producir la hormona paratiroidea o también llamada paratormona, la cual va a regular los niveles de calcio, magnesio y de iones fosfato en la sangre. Glándulas suprarrenales. Estas van a tener una forma de pirámide aplanada y se van a localizar descansando sobre los polos superiores de cada riñón. Van a tener un tamaño de 3 a 5 centímetros de altura, 2 a 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Van a pesar de 3.5 a 5 gramos y se van a dividir en 3 porciones, una cápsula, una corteza y una médula. En la corteza vamos a encontrar 3 tipos de hormonas. Las mineralocorticoides, en forma predominante de aldosterona, que van a provenir de las células de la zona glomerulosa. Vamos a tener también a los glucocorticoides, en forma predominante de cortisol, que provienen de las células de la zona fasciculada. Y vamos a tener a los andrógenos, que provienen de las células de la zona reticular. Y en la médula vamos a encontrar 2 tipos de hormonas, la adrenalina y la noradrenalina, que estas van a provenir de las células cromafines. El páncreas. Este va a tener una forma de pera plana y se va a situar oblicuamente en la pared abdominal posterior a nivel de los cuerpos vertebrales de L1 y L2. Va a tener un tamaño de 12.5 a 15 centímetros de largo. Su color va a ser amarillo pálido y va a tener un peso de 85 a 100 gramos. Va a tener 3 porciones, una cabeza, un cuello y una cola. El páncreas es tanto una glándula endocrina como una glándula exócrina. Casi el 99% de las células del páncreas se disponen en racimos llamados acinos. Diseminados entre los acinos exócrinos hay 1 a 2 millones de pequeños racimos de tejido endocrino llamados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Cada islote pancreático incluye 4 tipos de células secretoras de hormonas. 1. Las alfa o células A, que constituyen cerca del 17% de las células de los islotes pancreáticos y secretan glucagón. 2. Las beta o células B constituyen cerca del 70% de las células de los islotes pancreáticos y van a secretar insulina. 3. Las delta o células D constituyen cerca del 7% de las células de los islotes pancreáticos y secretan somatostatina. 4. Las células F constituyen el resto de las células de los islotes pancreáticos y secretan polipéptido pancreático. Ovarios y testículos. Las gónadas son los órganos que producen los gametos, espermatozoides en los hombres y ovocitos en las mujeres. Pero, además de su función reproductiva, las gónadas secretan también hormonas. Los ovarios están ubicados en la fosa ovárica a cada lado del útero. Tiene forma de almendra, aproximadamente de 3 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1.5 centímetros de espesor. Pesa entre 6 a 7 gramos y es de un color rosado grisáceo. Los ovarios producen diversas hormonas esteroideas, incluyendo 2 estrógenos, estradiol y estrona y progesterona. Los testículos, en número de 2, se hallan en la región perineal
tras la base del pene en el interior de la bolsa escrotal. Estas van a medir entre 4 y 8 centímetros de longitud y entre 2 y 4 centímetros de ancho. Son de un color blanco azulado y tienen una forma de ovoide aplanado en sentido transversal. Tiene una consistencia dura y algo elástica debido a la capa fibrosa que lo rodea. Y la principal hormona producida y secretada por los testículos es la testosterona. Glándula pineal. Esta va a tener una forma de piña y se va a encontrar adosada al techo del tercer ventrículo del cerebro en la línea media. Forma parte del epitálamo y se localiza entre los dos colículos superiores. Tiene una masa de 0.1 a 0.2 gramos y está cubierta por una cápsula formada por la pía madre. Y esta nos va a producir melatonina, una hormona aminoácida derivada de la serotonina. El timo. Este va a estar localizado detrás del esternón entre los pulmones. Las hormonas que va a producir va a ser la timosina, el factor humoral tímico, el factor tímico y timopoyetina. Estas van a promover la maduración de las células T, las cuales estas son un glóbulo blanco sanguíneo que va a destruir microbios y otras sustancias extrañas y pueden retardar el proceso de envejecimiento. La histología del sistema endocrino es uno de los más importantes, yo considero, ya que en México es uno de los órganos que se ven más afectados, ya sea por patologías o cualquier anomalía dentro de, en más relación, las mujeres. El sistema endocrino produce varias secreciones denominadas hormonas que sirven como efectores para regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos del cuerpo. Sus funciones son esenciales en el mantenimiento de la hemostasia y la coordinación del crecimiento y desarrollo corporal, y son similares a las del sistema nervioso. Ambos sistemas transmiten información a células y órganos periféricos. La comunicación en el sistema nervioso se produce a través de la transmisión de impulsos nerviosos a lo largo de la evaginación neuronal y la liberación de neurotransmisores. La comunicación en el sistema endocrino se produce por medio de hormonas que se transportan a su destino a través de los espacios del tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Estos dos sistemas se encuentran funcionalmente interrelacionados. El sistema endocrino produce una respuesta más lenta y más prolongada que el sistema nervioso. Ambos sistemas pueden actuar en forma simultánea sobre la misma célula y tejido diana, y algunas neuronas secretan hormonas. Las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores y su secreción son transportadas a destinos específicos a través de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y de los vasos sanguíneos. En el esquema podemos ver muchos de las glándulas endocrinas principales, como es el hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, glándula tiroide, las paratiroides, suprarrenales, placenta, ovarios, testículos masculinos. Y del otro lado podemos ver órganos con células secretoras de hormonas, que en esta sería el timo, pulmones, corazón, hígado, estómago, páncreas, riñón, intestino delgado, vesícula seminal, próstata, tejido adiposo y la piel. La glándula hipófisis es otro de los órganos más importantes del sistema endocrino. Este es una glándula maestra, como lo mencionan en los libros de anatomía y histología. Esta misma se encuentra rodeada de una cápsula de tejido conjuntivo y se subdivide en 4. Su parte distal se encuentra rodeada de células cromófilas, acinófilas. Estas se tiñen en un rosa de hemotioxilina y eosina. Se encuentran en el centro de la parte distal. Los basófilos se tiñen de un color más oscuro que las pasadas. Son más pequeños sus citoplasmas, no son granulosos y muy poca afinidad por los colorantes. Se reconocen como grupos de núcleos en la parte distal. Su parte intermedia se encuentran en ellas pequeñas células basófilas así como folículos llenos de coloides. En su parte nerviosa, como lo menciona, es regularmente tejido nervioso y está
por su mayoría tiene pitucitos similares a las células de neuroglía. En su parte tuberosa está constituida por células cúbicas dispuestas en cordones, pueden formar pequeños folículos llenos de coloides. Y como podemos ver en el esquema, mostramos una imagen anatómica en la que muestra cómo se subdivide, y del otro lado en un corte histológico, en el cual podemos ver sus partes, la parte anterior y la parte posterior. Posteriormente encontré estas tablas que nos muestran las características y tintores de las células encontradas en los lóbulos anteriores de la hipófisis. Podemos ver que el tipo de células que se encuentran es células GH, que serían las somatrofas, las lactrofas, que serían las células PRL, coricotrofas, que son células ACTH, gonodotrofas, células FSH y LH, y tirotrofas, que son células TSH. Vemos aquí mismo los porcentajes en los cuales nos muestra que la que tiene más presencia sería la somatrofas con un 50%. Posterior a esto vienen las tinciones. Estas más que nada nos muestran en qué colores y se pueden teñir y cuáles se tiñen más. Después, las tinciones específicas son los colores con los que se suelen relacionar. Los productos que sacan estas células, por ejemplo, las somatrofas deriva de la hormona del crecimiento, la GH. La lactrofa en prolactina, corticotrofa son las propiomelanocortina, y así son las siguientes. Pero lo más importante en esto sería la GH, que es la hormona del crecimiento. En el cuadro de abajo podemos ver las características microscópicas de las anteposteriores que se encuentran en el lóbulo anterior. Serían las mismas, pero estas están en más detalle en sus tamaños, en la forma, cómo son sus núcleos, sus características, y más que nada serían esas. La glándula pineal es la siguiente. La glándula pineal es una de las glándulas neuroendocrinas que se desarrolla a partir del neuroectodermo y permanece unida al cerebro, dado que posee conexiones con el ojo mediante el tracto retino-hipotalámico y es regulador importante del ritmo circadiano. La glándula pineal contiene dos tipos de células, las parenquimatosas, que estas secretan melatonina, y las células intersticiales o de sostén. También posee concentraciones de calcificadas, características denominadas acérbulos cerebrales o arenilla cerebral. Su cápsula de esta misma deriva de la pía madre en el tejido conectivo laxo. Tabiques derivados de la cápsula dividen el cuerpo con los lobulillos incompletos. Células parenquimatosas, como ya he mencionado, y los pineolocitos. Se reconoce por su gran tamaño en sus núcleos. Las células de neuroglía son más densos y más pequeños que los pineolocitos. Como podemos ver igual en el corte histológico, son muy fáciles de observar y las observamos con el símbolo BS y las otras con el G. En la tabla podemos, igual la puse porque es muy importante, puse las hormonas más importantes que secreta esta glándula, que en este caso, como ya habíamos mencionado, es la melatonina. Aquí vemos igual su composición, su fuente, que son los pineolocitos, y su función principal, que es la reguladora del ritmo corporal, diarios y los ciclos de día y noche, entre otras funciones, pero esas son las más importantes. La glándula tiroides es uno de los órganos del sistema endocrino más importantes, ya que esta tiene mucha correlación médica y odontológica en México, ya que es uno de los principales factores de enfermedad, como el hipotiroidismo y hiper. La glándula tiroides está localizada en el cuello y se desarrolla a partir del revestimiento endodérmico del piso faríngeo primitivo. Está compuesta principalmente por folículos tiroideos, lo que generalmente está formado por epitelio folicular simple cúbico. La luz de los folículos está llena con una masa gelatinosa denominada coloide. Esta por lo regular contiene tiroglobulina, una forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. El epitelio folicular contiene dos tipos de células: las células foliculares que producen la hormona tiroidea, que sería la T4 y T3, y células parafoliculares que producen calcitonina, como lo habíamos comentado en anteriores glándulas.
El epitelio, la síntesis de T4 y T3 ocurre en las células foliculares y en la luz de los folículos. Está compuesta por una serie de pasos que comienzan con la síntesis de la tiroglobulina y siguen con la captación y la oxidación del yoduro hasta la iodación de la tiroglobulina para formar la hormona T4 y T3. En respuesta a la estimulación de la TSH, que sería una hormona, esta es la célula folicular reabsorben el coloide y lo transportan a través de la T4 y la T3. Coloqué aquí un esquema en el cual nos muestra cómo sería el sistema de transporte y de la excitación y la estimulación de las hormonas tiroideas. En el cuadro menciona lo que sería lo que son la hormona más importante de la glándula tiroides, que en este caso sería la tiroxina, que es su compuesto está derivado de iodados de la tirosina y su fuente son las células de foliculares. Aquí vemos que su función principal es la regulación del metabolismo del tejido basal o aumento del ritmo de la utilización de hidratos de carbono de síntesis y de generación proteica y la síntesis de degradación de lípidos. Influye sobre el crecimiento tisular y corporal y sobre el desarrollo del sistema nervioso en el feto y en un niño, incrementando la absorción de hidratos de carbono en el intestino. Como vemos, son de crecimiento por lo regular, y la calcitocina, que reduce la calcemia al inhibir la reabsorción ósea, como lo habíamos comentado en renal o en otras clases. De aquí viene de la tiroides, la reabsorción ósea, o que lleguen a haber problemas tiroideos. Igual, junto a esto había colocado un esquema de cómo es este intercambio a nivel histológico, de los intercambios de la tiroglobulina y cómo se forma y todo lo que pasa. Igual después viene lo que sería la glándula paratiroidea, que están muy cerca y están muy relacionadas con la tiroides, hasta por el mismo nombre. La glándula paratiroidea se divide en dos partes, se localiza en la superficie posterior de la glándula tiroidea, se desarrolla a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea al momento del crecimiento. La glándula paratiroidea consiste en dos tipos principales de células, unas que se llaman células principales, que son las más abundantes y se secreta la hormona paratiroidea o la PTH, y las células oxifilas. La PTH regula la concentración de calcio y fosfato en la sangre, se une a los receptores de PTH en las células diana e incrementa la concentración de calcio en sangre. Como podemos igual ver aquí, coloqué un cuadro, una tabla, en la cual se menciona cuál es su función principal, su composición y de dónde viene. Como podemos ver, la PTH su fuente, proviene de las células principales y aumenta la calcemia de tres modos. Promueve la liberación de calcio, actúa sobre los riñones para estimular la reabsorción de calcio por los túbulos distales, mientras inhibe la reabsorción de fosfato y aumenta la formación de la hormona activa. Y igualmente coloqué un corte histológico en el cual es una fotomicrografía de una glándula paratiroidea humana. Es una muestra teñida con amoxicilina y eosina. Se logra ver lo que sería la glándula con su parte en su cápsula del tejido conectivo, que lo vamos a ubicar con la letra CAP, que sería CAP. Los vasos sanguíneos, que son BB, estos los podemos ver ubicados en el tabique del tejido conectivo o conjuntivo que hay entre los lóbulos de la glándula. La célula principalmente está dispuesta en dos masas, una superior y una inferior, como podemos ver, y está separada por una gran aglomeración de células oxidativas, como ya hemos comentado. Estas se encuentran en el centro y están marcadas. Las células oxidativas son los tipos de células más grandes con citoplasma eosinófilo prominente. Estas pueden presentarse en grupos pequeños o en grandes masas, como se observan aquí. Las células principales son más numerosas, estas células son más pequeñas y se presentan menos en el citoplasma, y en consecuencia sus núcleos están más cercanos a las células adiposas. Esta y la lámina es de 175 por.
Y como podemos ver, habíamos visto de que todo viaja a través del tejido conjuntivo y cerca de los vasos. Después viene una glándula que hemos visto ya anteriormente en el sistema de renal, que sería la glándula suprarrenal. Esto ya la conocemos un poco más y la verdad es que tiene muchísimas funciones como nos recordamos. Las glándulas suprarrenales son órganos paraestriangulares incluidos en el tejido adiposo periarrenal en el polo superior de los riñones. La glándula suprarrenal está organizada en dos regiones diferentes: su corteza, su porción secretora de esteroides que se desarrolla a partir del mesodermo y de la médula, una porción secretora de la catecalamina que desarrolla a partir de las células de la cresta neural. Durante el desarrollo embrionario, la glándula suprarrenal fetal está compuesta por corteza fetal, sin una médula definitiva. La médula suprarrenal contiene células cromófinas que sintetizan adrenalina y noradrenalina para preparar al cuerpo para la respuesta de lucha o huida. Ya lo habíamos visto anteriormente. Su corteza suprarrenal se divide en tres zonas: la zona glomerular, la que sería la externa; la zona fasciculada, que sería la media gruesa; y la zona reticular, que es la interna, que la comunica con la médula. Las células de la zona glomerular forman cúmulos ovoides y producen mineralocitos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocemos súper bien, de esto se proporciona el mecanismo de retrocontrol de las secreciones de las células de la glomérula. Las células de la zona fasciculada están dispuestas en cordones rectos largos que producen glucocorticoides, que regulan la glucogénesis, que sería la síntesis de glucosas, y la glucogénesis, que es la polimerización de las glucosas. La ACTH, que regula la secreción de las células de la zona fasciculadas. Las células de la zona reticular están dispuestas en cordones anatomosados, separados por capilares fenestrados, y producen andrógenos débiles, sobre todo DHEA y la ACTH, que regulan las secreciones de las células de la zona reticular. Y como podemos ver aquí en el coste histológico, es muy sencillo saber lo que estamos viendo. CAP serían las capas, la capa principal, ¿no? La de cort son las cortezas, que tenemos las dos cortezas que habíamos mencionado. Su parte media la estamos identificando con el sufijo med, y BB, que serían los vasos sanguíneos. Y AT es el espacio que... Ay, sí, son los espacios. Es el tejido adiposo en el que, como habíamos comentado anteriormente, donde se encuentra vagando las células. Como ya sabemos muy bien, existen otros órganos de importancia, pero yo intenté relacionarlo con las unidades pasadas con el fin de que tuviéramos como una retroalimentación y ver qué era lo que habíamos visto y relacionarlo con endocrino, y con esto saber el por qué lo vimos, ¿no? Para empezar, lo relacioné con lo que sería de lo de la diabetes y qué le pasa a los tejidos endocrinos con diabetes. Y para relacionarlo más y cerrarlo, vamos a enfocarnos más en el páncreas. Obviamente existen más afecciones dentro del mismo sistema, pero es más importante y son las de más relevancia en el páncreas. Como podemos saber, el páncreas es una de las principales glándulas exócrinas del tracto digestivo. También tiene una importante porción endocrina que consiste en los islotes de Langerhans. Estos van a ser muy importantes en un momento. Los islotes tienen aproximadamente 300 UMAS o menos de un diámetro. Durante el desarrollo surgen de los extremos de los conductos derivados del endodermo y se dispersan por todo el páncreas, con un total aproximado de 1.000.000 en el adulto normal. Son el doble de numerosas en la cola de la glándula que en otras partes. Las células secretoras de hormonas, las parenquimatosas, en el islote son células poligonales, ricamente vascularizadas y densamente empaquetadas, dispuestas en grupos en formas de cordón. Los dos tipos principales de células de los islotes son las células alfa, que producen glucágono, y las células beta, que sintetizan la insulina. Como podemos ver en el esquema, con el número 1 aparece lo que sería la cabeza del páncreas, y con el número 2, el tallo.
Y como vemos y nos acabamos de ver, nos marca que su mayor parte se encuentra localizados en la cola del páncreas. Y en esta misma, de ahí se sacó el corte histológico que estamos viendo. Con el número 3 tenemos marcado que son las células acinales serosas del páncreas. Estas ya vimos el por qué son así, sus características, y posterior este viene marcado en un círculo grande negro que sería el islote de Langerhans. Como podemos ver, es fácil de reconocer. Su vascularización, sus características, su forma, todo nos indica que es un islote de Langerhans. Este va a ser de mucha importancia porque aquí se encuentran alojadas las células beta y las células alfa. Como podemos ver en la siguiente imagen, es una más detallada y en la que se están marcando sus funciones. Como podemos ver, hasta se marca de distintos colores donde se encuentran estos. Después, tenemos que ver su relación con la diabetes. En la diabetes mellitus tipo 1 es causada por una destrucción autoinmune de las células beta en los islotes. En etapa temprana, los islotes están infiltrados con linfocitos y más tarde los islotes dejan de producir insulina y muestran fibras y acumulaciones de amiloideo. En la diabetes tipo 2 o la no dependiente de la insulina, los islotes suelen parecer normales, pero producen cantidades inadecuadas de insulina y existe una anomalía en los receptores de la insulina de la célula diana. Nuestro cuerpo está compuesto por billones de células, las cuales se comunican a través del sistema nervioso y del sistema endocrino. El sistema endocrino está compuesto por glándulas, las cuales se comunican a través de reacciones químicas que van a dar mensajes a las otras células y pues viajan a través del torrente sanguíneo. Y se llaman hormonas. La principal glándula es el hipotálamo. El hipotálamo va a ser la que se encargue de comunicar a todas las glándulas, por lo que es el centro de control del sistema endocrino. Esta se encuentra en el diencéfalo y se encarga de transmitir información o mensajes a la glándula pituitaria. Esta glándula produce dos hormonas principales, como la ADH, que es una hormona antidiurética que nos va a permitir controlar los líquidos del cuerpo, y la oxitocina, que va a estimular la contracción del útero a la hora del parto. También encontramos a la glándula pituitaria, la cual se encuentra por debajo del hipotálamo y recibe estímulos de este, y bueno, a partir de esos estímulos ella va a llevar mensajes a las otras glándulas como la tiroides. Esta glándula va a secretar dos hormonas, la T3 y la T4, y va a envolver la tráquea. Igual nos va a permitir el regulamiento del metabolismo. La glándula paratiroides se encuentra atrás de la tiroides y esta nos va a permitir la regulación del calcio en la sangre y el crecimiento de los huesos. Todo esto va a ser regulado gracias a la hormona PTH. Ok, bueno, la glándula suprarrenal se encuentra por arriba del sistema renal. Ok, entonces esta glándula va a dividirse en dos partes, en la parte interna, que es la médula, y la parte externa, que es la corteza. Parte de la corteza se van a producir corticosteroides. La médula va a producir catecolaminas, la cual va a producir igual epinefrina y norepinefrina. Estas hormonas nos van a ayudar a la supervivencia, ya que son de cierta forma adrenalina, ¿no? Cuando estamos en una situación de peligro o de estrés. La otra hormona es la hormona de las o de estrés. La otra hormona es la hormona de las gónadas. Estas básicamente van a estar en el aparato reproductor del hombre y de la mujer. En el caso de la mujer, pues van a ser los ovarios. Va a estar encontrado en los ovarios. Estas nos van a ayudar a producir la progesterona y el estrógeno. En los hombres se va a producir la testosterona.
Estas hormonas se producen más que nada en la etapa de la pubertad y en la menopausia. Bueno, también está la glándula del páncreas y esta va a controlar el azúcar que tenemos en la sangre a través de la insulina y va a tener el control de glucógeno. Y no está directamente relacionada con la glándula pituitaria. Y bueno, igual nos va a ayudar a regular los azúcares. Y si hay una alteración en esta glándula, puede que lleguemos a tener diabetes. Bueno, las hormonas nos podemos imaginar que son como las ondas de transmisión de un radio. Y bueno, sin estas no podrían. Y bueno, sin estas no podrían recibir los receptores pues específicos la información. Y bueno, son muy importantes para determinar la función de la hormona. Y bueno, aquí podemos dividir las hormonas en diferentes categorías, como es la autocrina, y podemos poner de ejemplo a los linfocitos T, los cuales nos permiten aumentar el grado de inmunidad, y las paracrinas. Las paracrinas actúan de una forma más regional, y bueno, estas son liberadas del hipotálamo para dar instrucciones a la glándula pituitaria. ¿Ok? Y bueno, también la endocrina. Las endocrinas actúan de distancias muchísimo más largas, como es mandar la información a las gónadas desde arriba. Y bueno, sí, eso vendría siendo todo y muchas gracias. Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes tipo 1 es un tipo de diabetes en la que existe destrucción de las células beta del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. Esto significa que las células al ser destruidas, pues no hay ninguna producción de insulina. Los pacientes pueden ser de cualquier edad, aunque bueno, normalmente puede presentarse, generalmente se diagnostica en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Y casi siempre suelen estar delgados y suelen presentar comienzo abrupto de los signos y síntomas. Este tipo de diabetes se da antes de los 30 años de edad. La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial. Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para el 2030. En el 2005 se registraron 1.1 millones de muertes debido a la diabetes. Alrededor del 80% ocurrieron en países de bajos ingresos. Síntomas de la diabetes mellitus tipo 1. Normalmente los síntomas pueden aparecer de forma repentina e incluyen los siguientes. Uno de ellos es tener más sed de lo habitual y pues al beber más agua y tener más sed, pues igual la gente pues orina demasiado. En caso de los niños, pues suelen mojar la cama por las noches cuando pues nunca les había sucedido esto. Igual tener mucha hambre, bajar de peso sin intención, sentirse irritable y tener muchos cambios de estado de ánimo, sentirse cansado y débil y tener visión borrosa. Los factores de riesgo, bueno, tenemos que una de las causas es por la genética. Tener determinados genes aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 1. Igual los antecedentes familiares. Si en algún momento en tu familia cualquier persona que tenga pues ya sea padres o hermanos con diabetes tipo 1, esto presenta un riesgo levemente mayor para tener esta afección. Y la edad igual es uno de los factores de riesgo.
puede manifestarse, como ya lo dijimos, a cualquier edad, pero normalmente se presenta en niños entre los 4 y 7 años y entre niños de 10 y 14 años. En sí, se desconoce la causa exacta de este tipo de diabetes, pero por lo general el propio sistema inmune del cuerpo, que es el que debería de proteger y es el que combate bacterias y virus dañinos, destruye las células del páncreas que producen la insulina, o sea, los islotes. La insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas. Su principal función es regular la glucosa en sangre. Cuando nosotros nos alimentamos, los carbohidratos se descomponen en moléculas más simples llamadas glucosa. Esta se absorbe en el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo cuando la sangre llega al páncreas. Las células betas del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan la insulina en el torrente sanguíneo y reducen los niveles de glucosa para así equilibrarla. Estas células tienen receptores que se unen a la insulina, la cual actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula de tal manera que la glucosa pueda ingresar a dicha célula y puedan utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad para producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre. En esta enfermedad, los linfocitos consideran a las células beta como si fueran cuerpos extraños y generan una respuesta autoinmune donde segregan anticuerpos que destruyen a las propias células beta y como resultado el páncreas produce poca o nada de insulina. Y sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula y el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a la hiperglucemia. Ahora hablemos de diabetes mellitus tipo 2. Este es un trastorno metabólico multifactorial que se caracteriza por hiperglicemia crónica, resistencia a la insulina y un defecto en la secreción de insulina. En cuanto a su epidemiología, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, Chile se encuentra en el grupo de países con las mayores prevalencias de diabetes tipo 2, junto a Estados Unidos, Canadá, Argentina y Uruguay, con valores que van de entre 6.1 y 8.1%. Los individuos afectados por esta enfermedad también pueden presentar una serie de consecuencias, principalmente del tipo cardiovascular. Ejemplo de ello es la hipertensión, dislipidemia e hipercoagulabilidad, conducente a la morbilidad y mortalidad por enfermedades vasculares. La coexistencia de muchos de estos trastornos junto a la resistencia a la insulina constituye el síndrome metabólico. En la sociedad occidental, el número de enfermos con el síndrome metabólico está aumentando con cifras de carácter epidémico. Actualmente afecta a un 20% de la población general y aproximadamente al 40% de las personas mayores de 60 años. Factores de riesgo. Como previamente mencionamos, este tipo de diabetes es una enfermedad multifactorial, donde intervienen factores ambientales y genéticos. Los antecedentes familiares de la enfermedad son un factor importante de riesgo. Sin embargo, factores como nivel bajo de actividad, dieta deficiente y el peso excesivo aumentan significativamente el riesgo a desarrollarla. Se conocen otros factores de riesgo, como la raza o la etnia, principalmente en poblaciones afroamericanas, hispanoamericanas y nativos americanos, que son los que tienen índices más altos de diabetes. Además, la edad superior a los 45 años, la intolerancia a la glucosa, la hipertensión y los antecedentes de diabetes gestacional. Contrariamente a la diabetes tipo 1, que es de origen hereditario, la diabetes tipo 2 se puede prevenir. El problema es que los síntomas progresan lentamente y el paciente la descubre cuando ya está en una etapa avanzada. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan la resistencia a la insulina. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la insulina que produce el páncreas no es reconocida por las células para permitir que la glucosa entre y así producir energía, y esto da lugar a la hiperglucemia. Las células de los músculos, el hígado y el tejido adiposo no pueden utilizar la insulina de forma adecuada. Para compensarlo, el páncreas produce más insulina. Las células sienten este torrente de insulina y se tornan más resistentes,
y esto ocasiona un círculo vicioso de valores altos de glucosa y frecuentes valores altos de insulina. Con el paso de los años, las concentraciones altas de glucosa en sangre dañan los nervios y los vasos sanguíneos, y esto provoca que se desarrollen enfermedades del corazón, ceguera, enfermedades renales, problemas en los nervios y en las extremidades, entre otras complicaciones. Por lo general, la diabetes mellitus tipo 2 ocurre gradualmente. En el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes presenta obesidad. Sin embargo, es importante mencionar que también puede desarrollarse en personas delgadas, especialmente de edad avanzada. También las mujeres embarazadas que desarrollan diabetes, aunque normalmente desaparece después de la gestación, tienen más probabilidades de que en el futuro desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Etiología. La causa principal de la diabetes tipo 2 está relacionada con el tipo de vida, es decir, la mala alimentación que lleva a la obesidad, la falta de ejercicio y la vida sedentaria. Aquí es importante mencionar que la manifestación clínica principal se le conoce como las 4P de la diabetes, que estos son polidipsia, poliuria, polifagia y la pérdida de peso. Manifestaciones clínicas. Los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen desarrollarse lentamente. De hecho, puedes tener diabetes tipo 2 durante años sin saberlo. Cuando hay síntomas, estos pueden comprender los siguientes. Pero para hablar sobre los síntomas tenemos que tener en cuenta que partimos de un estado de hiperglucemia y que todos los signos y síntomas que vamos a discutir más adelante están relacionados íntimamente a este estado de hiperglucemia, que es patológico. Entonces tenemos las 4P de la diabetes, que son los cuatro signos o síntomas más comunes de la diabetes. Bueno, la primera sería la poliuria, que es básicamente cuando el paciente va varias veces al baño. Esto pasa porque el riñón es el órgano de nuestro cuerpo que se encarga de filtrar la sangre, eliminando las sustancias tóxicas y recapturando, enviando de nuevo hacia atrás a la sangre a sustancias que sí queremos mantener. Entonces, la reabsorción, la recuperación de la glucosa se da en el túbulo proximal de la nefrona, porque la glucosa es una sustancia que no queremos perder, pero cuando la glucosa en sangre, como en el caso de la diabetes o la hiperglucemia, alcanza más del 180 miligramos por decilitro, se supera lo que se llama el umbral renal de glucosa, lo que provoca que se pierda glucosa. Es decir, la capacidad de retención de la glucosa, porque hay tanto en la sangre, se pierde y la glucosa, en vez de ser recuperada y ser enviada para atrás a la circulación sanguínea, se pierde por la orina en un proceso que se llama glucosuria. Y como la glucosa es una sustancia osmótica activa, junto con la glucosa se atrae el agua y ponemos glucosa con agua provocando que pues el paciente o la persona vaya pues muchas veces al baño, ocasionando la micción excesiva. Bueno, el segundo sería la polidipsia, que es la sed excesiva, que es cuando un paciente tiene un aumento de la osmolaridad plasmática, activando el centro de la sed en el hipotálamo, provocando el deseo de beber agua. Bueno, la tercera P pues sería la polifagia, que es el apetito excesivo y es estimulado por la inanición celular. Esto pues puede ser provocado por la disminución de reservas celulares de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y la cuarta P sería la pérdida de peso, que es la pérdida de líquidos, que sería la poliuria. En este caso pues hay un uso de lípidos y proteínas para la producción de ATP. En este caso, pues la polifagia y la pérdida de peso, pues sí son muy comunes del diabetes tipo 2, ya que estas 4P, pues se presentan tanto en diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Otro caso de algunas manifestaciones clínicas, pues es el cansancio, la visión borrosa, llagas de cicatrización lenta, infecciones frecuentes, entumecimientos o hormigos en las manos o en los pies y zonas de piel oscurecida por lo general en axilas y cuello. Fisiopatología. Existe pleno consenso en relación a reconocer que las alteraciones del metabolismo de la glucosa se relacionan a dos eventos perfectamente identificables: la deficiente acción de la insulina y la deficiente secreción de la hormona, o un efecto combinado de ambas. En la diabetes mellitus tipo 2 se acepta como evento primario en su desarrollo
a la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos y, como evento secundario pero no menos importante, a los defectos asociados a una deficiencia relativa de secreción de la hormona. La resistencia a la insulina puede presentar una buena asociación desde el punto de vista de los marcadores genéticos. Sin embargo, en la mayoría de los casos habituales, como en los sujetos a una historia familiar de resistencia a la insulina, dicho defecto genético obedece a mecanismos no tan claros asociados a predisposición genética, en la que se han logrado identificar algunos genes de riesgo o genes candidatos, que estos podrían condicionar parcialmente al fenotipo del individuo con resistencia a la insulina. Desde el punto de vista fisiopatológico, es posible observar tres fases bien definidas. La primera es la aparición de un estado de resistencia a la insulina periférica a la insulina, generalmente asociada a valores de normoglicemia. Después, una segunda fase asociada a una resistencia a la insulina más marcada a nivel de tejidos periféricos, músculo tejido adiposo, donde existe una sobreproducción de insulina, que no alcanza a controlar la homeostasis de glucosa. Por último, una fase final, asociada a una declinación en el funcionamiento de las células beta pancreáticas, donde disminuye la síntesis de la hormona, apareciendo la hiperglicemia en ayuno, fenómeno que se traduce como la totalidad del fenotipo diabetes mellitus tipo 2. Tratamiento. En el tratamiento, el objetivo es normalizar los niveles de glucosa para evitar las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes tipo 2. En el tratamiento pues existe un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el caso del tratamiento no farmacológico se compone de algunos puntos. Algunos de estos pues son que más que nada son recomendaciones. Por ejemplo, debe recomendarse a las personas con diabetes que sigan un régimen alimentario saludable y equilibrado, similar a pues al que se le plantea a cualquier persona de la población general. También se debe recomendar a los pacientes con sobrepeso que reduzcan su ingestión alimentaria calórica para bajar de peso. Debe recomendarse a todos los pacientes que practiquen diariamente actividad física regular apropiada a su condición física. La mayoría de los adultos pues deben de realizar mínimo unos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada y energética por semana, distribuido en, por así decirlo, en un mínimo de 3 días. También se debe recomendar a todos los pacientes que no consuman tabaco y eviten el consumo nocivo de alcohol. Y en el caso del manejo farmacológico, el tratamiento inicial es la metformina. No causa aumento de peso ni hipoglucemia y es el tratamiento inicial recomendado para las personas que no logran el control deseado de la glucemia con la alimentación y la actividad física. La dosificación debe aumentar gradualmente según el protocolo para la diabetes. También pues puede usarse la sulfonilurea de segunda generación, de preferencia la glicazida, como tratamiento inicial o de primera línea, cuando pues está contraindicada la metformina o no se tolere. Las sulfonilureas pueden causar aumento de peso y hipoglucemia. Y pues no se ha demostrado que otros fármacos sean mejores que la metformina o las sulfonilureas como tratamiento inicial en cuanto al control de la glucemia. En cuanto a la conducta odontológica, podemos clasificar a los pacientes. En un primer grupo serían los pacientes sospechosos, que son aquellos que por su condición bucal nos pueden hacer sospechar que padecen diabetes, ya que pueden presentar resequedad bucal, aliento cetónico o enfermedad periodontal. También tenemos los pacientes en grupos de riesgo. En este grupo se van a encontrar los pacientes obesos, personas con historia de intolerancia a la glucosa o diabetes gestacional, hijos de padres con diabetes tipo 1 o antecedentes de familiares con diabetes. Vamos a tener a los pacientes diabéticos no controlados. En este grupo se van a encontrar los pacientes diabéticos diagnosticados que no siguen un tratamiento terapéutico o que lo han abandonado por voluntad propia ante una sensación de bienestar, aunque esta sea falsa. También tenemos a los pacientes diabéticos estables, que son aquellos que van a responder adecuadamente a la terapia indicada y por lo tanto no presentan riesgo para el manejo odontológico. También vamos a tener a los pacientes diabéticos mal controlados y que están bajo tratamiento médico. Estos pacientes presentan signos y síntomas que indican una respuesta deficiente, ya sea por una dosis o tratamiento terapéutico inadecuado
o por un diagnóstico reciente en donde la dosificación se está ajustando. En este grupo se incluyen también a los pacientes indolentes que hacen caso omiso a las indicaciones médicas. Finalmente tenemos a los pacientes diabéticos lábiles. En este grupo se encuentran aquellos pacientes responsables y comprometidos con su tratamiento médico, quienes a pesar de esto son altamente susceptibles a sufrir algunas descompensaciones. Algunas medidas a considerar, primeramente, si la diabetes está controlada, puede realizarse el tratamiento odontológico. Antes de realizar el tratamiento debemos asegurarnos que el paciente esté recibiendo control metabólico de su enfermedad y también es importante interconsulta con el médico que atiende al paciente diabético antes de realizar cualquier tratamiento extenso en boca. También son aconsejables las citas en las primeras horas de la mañana, ya que durante este lapso la concentración de corticoides endógenos es generalmente mayor y el organismo soporta mejor los procedimientos estresantes. En las pacientes diabéticas gestantes con control metabólico se puede llevar a cabo el tratamiento odontológico. En caso de lo contrario, se recomienda la atención a nivel hospitalario, en donde se realizará únicamente el tratamiento de urgencia, cuando el beneficio de este sea mayor que el riesgo y siempre en interconsulta con el médico tratante. También es importante vigilar el nivel de glucosa, ya sea con un glucómetro, tiras reactivas, entre otros, antes y después del tratamiento odontológico, ya que el estrés, el dolor, la ansiedad y las infecciones pueden afectar el nivel de glucosa. También es importante que el paciente no debe de asistir en ayunas para evitar el riesgo de una descompensación como el choque hipoglucémico, y es importante confirmar que el paciente tome su dosis habitual y desayune antes de acudir a la consulta. Y como lo mencionamos, los procedimientos odontológicos deben ser breves, atraumáticos y con el menor grado de estrés posible, ya que la presencia de dolor ocasiona que se eleven los niveles de glucosa en sangre. Además de las manifestaciones orales asociadas a la diabetes, se deben tener en cuenta las enfermedades sistémicas secundarias a complicaciones de dicha enfermedad, tales como pueden ser alteraciones renales, neurológicas, oftalmólogas o psicológicas. La indicación profiláctica de antibióticos debe ser cuidadosamente valorada, ya que su administración puede alterar la flora bucal del paciente diabético y favorecer la formación de cepas microbianas. En caso de prescribir analgésicos, el fármaco de elección es el paracetamol. La atención de urgencia debe ser paliativa en el paciente con diabetes mal controlada, hasta que tenga un estado metabólico adecuado, excepto en el caso en el que la infección bucal pueda ser la que ocasione el descontrol de la enfermedad sistémica. Y el uso de anestésicos locales con adrenalina o epinefrina no está contraindicado en el paciente diabético. Sin embargo, la elección anestésica en el paciente con diabetes de larga duración o severa debe ser selectiva en cuanto al uso de vasoconstrictores. Esto es por las enfermedades cardiovasculares y renales como hipertensión, en el que ocasionan a veces algunas complicaciones en este tipo de diabetes. Y pues finalmente es importante que el odontólogo oriente sobre las medidas de prevención en la salud bucal, enseñando al paciente técnicas de cepillado, uso correcto del hilo dental y algunos auxiliares de higiene oral, e indicarle a sí mismo que acuda a revisión estomatológica cada 3 o 4 meses. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por ver este video. A continuación en pantalla aparecerán las referencias de toda la información brindada. Hasta la próxima.